Pues, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarme. Estoy aquí en una conversación con Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, Capítulo México y Centroamérica, para platicar sobre este tema que nos tiene ocupados en etcétera, y la visión que tienen en esta organización de defensa de periodistas respecto al posicionamiento pues, que han tenido sobre la demanda, perdón, civil que ha colocado Grupo Salinas en contra de un grupo de comunicadores en México, porque ya ha habido también un proceso abierto en los Estados Unidos por esta campaña de Banco Azteca en quiebra. ¿No? Entonces, bueno, mi primera pregunta, Pedro, muchas gracias por darme tu tiempo. Reconoce artículo 19, voy a llevarte a la pregunta como del otro lado. Sé que ustedes están reconociendo y señalando un intento de ataque a la libertad de expresión y de censura por parte del Grupo Salinas a estos comunicadores. Ustedes están diciendo que puede ser lesivo para la libertad de expresión. Pero ahora mi pregunta es, ¿ustedes como organización reconocen la existencia de una campaña de terrorismo financiero en contra de Banco Azteca operada por un conjunto de cuentas en las que han destacado los comunicadores denunciados? Artículo 19 como tal, lo que hacemos es el llamado precisamente a que se investiguen acorde a estándares, ¿no? Con este proceso, por ejemplo, que nos indican que pudiera ser una campaña, el gran llamado a que si se tiene esta información, ¿no? De una campaña, pues que se haga público, ¿no? Vaya, o que se presente precisamente hasta el Poder Judicial porque a fin de cuentas, desafortunadamente campañas de desprestigio hemos visto contra la prensa en muchos casos en México en los últimos años y cuando hemos hecho públicas ciertas informaciones, lo que hacemos es hacerlo de manera muy técnica con especialistas, ¿no? Nosotros como tal, por ejemplo, no tenemos el conocimiento técnico para identificar cuando hay un uso particularmente de redes de esta forma, por lo que hacemos alianzas estratégicas o pedimos a especialistas como por ejemplo Signalab del ITESO, con quienes hemos hecho investigaciones, para que nos compartan la información técnica de cuando se esté utilizando alguna red o algunas cuentas de manera sistemática o con algún uso, pues inclusive técnico, como bien pudieran ser bots u otra cosa, ¿no? Entonces, el gran llamado que hacemos es, si se tiene esta información, pues es importante que se presente a el debido poder judicial. A fin de cuentas, nuestro llamado, para quienes no han tenido la oportunidad de leer nuestro comunicado, es justo eso, un llamado a las personas juzgadoras, a quienes les va a tocar decidir, ¿no? Esta decisión de si es o no, si hay o no alguna afectación, pues a que se basen en estándares de libertad de expresión y de, pues, de distintos niveles de debido proceso, digamos. Ustedes no han tomado nota, pues, o no tienen conocimiento de miles de tweets, nosotros sí en etcétera, lo hicimos desde 2023 que surgió esto, y muchas otras campañas, pues, porque es nuestro trabajo estar al pendiente también. Miles de tweets lanzados con el hashtag Banco Azteca en quiebra, con memes, con fotos, llamando a retira tus ahorros. Y esto pues corrió en oleadas en varias ocasiones desde fines de 2023 y ahorita mismo está corriendo otra vez es el llamado a retira tu dinero, a este Banco Azteca va a quebrar. Eso es lo que está acusando la parte demandante respecto a que no va más allá esto de la libertad de expresión, porque se trata de una creación de zozobra. Y te pongo un ejemplo particular. No sé si recuerdas, en alguna ocasión en la Ciudad de México, hace ya muchos años, que en la zona Tláhuac y todo esto, empezaron a vocear en las calles, ahí vienen los Zetas con perifoneo. Te lo cuento porque yo vivía en una de esas colonias y la gente enloqueció de pavor. Entonces, esto, por supuesto que tú podrías decir, ay, pues yo puedo opinar que ahí vienen los Zetas, pero provocas un pavor social y esto claramente está fuera de los límites de la libertad de expresión. Entonces, ¿de qué manera el decir
Banco Azteca está en quiebra y retira tu dinero, calificaría como libertad de expresión desde el punto de vista de artículo 19. Claro, en estricto sentido de la demanda es muy importante que, bueno, esta demanda civil, porque recordemos que hay tres procesos, ¿no? Un distrito, en una corte de distrito en California para obtener información. Luego hay una denuncia, es decir, si en el ámbito penal no sabemos el estatus de esta, pero al menos el año pasado obtuvimos documentación que comprobaba que se inició un proceso penal. Y ahora tenemos pues un proceso civil, ¿no? En estos procesos, pues justo la acusación es precisamente de los dichos, ¿no? De algunos tweets y demás. No, al menos la información que tenemos, pues no está detallando más información sobre la coordinación con redes y demás. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, resaltas un tema muy importante. ¿Cuándo sí debe el gobierno mexicano, vaya, en acorde a la ley, restringir o limitar lo que pudiera ser un exceso de libertad de expresión? Para eso podemos hablar de varias pruebas o estándares internacionales que hay, como puede ser, por ejemplo, un estándar básico que es, digamos, una prueba tripartita, ¿no? ¿Quién lo está diciendo? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el mensaje? Pero también hay que identificar, por ejemplo, si hay o no una inminencia de riesgo, si hay alguna afectación. Y eso también va a ser importante para la parte demandada, es decir, se tiene que no solo vincular que hay información falsa, hay un estándar que llamamos de real malicia o malicia efectiva. Ahora sí que una despreocupación o una intención de causar daño, es decir, que sabiendo que era falso, sabía que iba a provocar un daño. Y tercero, pues tiene que comprobar el daño, ¿no? Aquí sí, pues si se ha comprobado daño o no, eso va a ser importante que lo tomen a decisión las personas juzgadoras, eso es muy importante. Em, y en los hechos que comentas precisamente, por ejemplo, no, pues de causar pánico, de causar un efecto, pues justo es importante el análisis también de la causa-efecto y de ver si verdaderamente está vinculado a estos tweets o si está vinculado a lo mejor a, pues, algo más grande, es decir, pues, quién inició esta campaña, bajo qué objetivos, bajo qué circunstancias, en el caso que lo fuera, ¿no? A fin de cuentas, lo que estamos haciendo el llamado es, hay estándares de libertad de expresión y lo importante es que las personas juzgadoras los analicen al momento de analizar este caso y todos los otros casos que hay de procesos contra periodistas o comunicadores, twitters, etcétera, etcétera. Bueno, sí, yo entiendo esta parte en el llamado a juzgar con estándares de libertad de expresión, así como en casos de violencia contra las mujeres se llama a juzgar con perspectiva de género, pero aquí el punto es que es público y notorio la comunicación recurrente de ciertos actores de las redes sociales como Vicente Serrano o Ricardo Sevilla u otros o Álvaro Delgado, que incluso llevan muchísimos años demostrando antipatía hacia Grupo Salinas y hacia el personaje, y ha recuperado información, ha documentado pues la existencia de todos estos mensajes, y estos mensajes que están documentados y recogidos ahora han sido desaparecidos de las redes sociales, como en pues en un ocultamiento. No sé si para ustedes esto podría ser una autoinculpación de parte de los comunicadores que dicen por un lado no tenemos miedo y por otro lado borran los tweets. Ahora tú me estás diciendo que efectivamente podría, si hay malicia, esto califica de otra manera. Si uno analiza el discurso completo de muchos de estos comunicadores en el tiempo, creo que la malicia es evidente. No sé tú qué opines. Por un lado, malicia efectiva es verdaderamente considerar que se sabe que mi tuit o mi publicación te va a causar algún daño directo, porque la antipatía como tal, pues que estemos en desacuerdo va a ser parte común de un debate público, ¿no? De hecho, Ujú. la libertad de expresión
justo es bastante amplia. Los estándares lo que nos dicen es que la libertad de expresión debe cubrir inclusive discursos que pueden ser incómodos, chocantes, que pueden ser contrarios, ¿no? Porque digamos que se tiene que permitir este debate público para precisamente pues que las ideas de la propia comunidad reboten entre sí, ¿no? Luego lo llamamos el mercado de las ideas donde están rebotando. Ujú. Entonces, estar en desacuerdo con algo, considerar que pues no estamos de acuerdo políticamente, ideológicamente, pues eso en realidad pues no pudiera considerarse tanto malicia efectiva, sino que es meramente parte del debate. Aquí lo que le va a tocar a los juzgadores, con la evidencia presentada, no todo lo que comentas que se ha recopilado de evidencia, pues va a ser muy importante que se presente en el caso. Ujú. Y que pues se analice en dicho sentido es, bueno, hay o no alguna malicia efectiva que considere que tenían muy claro que al publicar esto, pues pudieran tener un efecto adverso en este caso, ¿no? Y a fin de cuentas, ahí de nuevo es donde nos retomamos, ¿no? A fin de cuentas, los estándares de libertad de expresión desde artículo 19, lo que hemos hecho desde que trabajamos tanto a nivel internacional como en México, es basándose en, a ver, pues hay que ver que se aplique los estándares o los protocolos siempre, porque de lo contrario, pues si nos ponemos, bueno, aquí se aplica lo y aquí no, puedes generar afectaciones a futuro, ¿no? Contra otras personas, porque pues a fin de cuentas el derecho se debilita, ¿no? Y ese es nuestro llamado. Bien, aquí en el comunicado señalan ustedes ingresar procesos en las Cortes de California por la vía y por la vía penal en Jalisco y ahora por la vía civil refuerza el mensaje de amenaza que se puede ser víctima de procesos judiciales meramente por opinar o publicar información sobre dichas empresas. Nosotros, o al menos a mí y a la mesa de redacción, etcétera, pues inferimos que ustedes están asumiendo que esos mensajes son mera opinión, o sea, ustedes les están dando el estatus de mera opinión cuando fueron afirmaciones no comprobadas, ¿no? El Banco Azteca está en quiebra, Electra está en quiebra, entonces aquí el punto dice, se trata de publicaciones inherentes a la información sobre una empresa susceptible al escrutinio público, eh, y mi pregunta, pues, es, ¿de qué manera el decir, sin pruebas, porque no las hubo, que estaba en quiebra una empresa, lo que la empresa califica como terrorismo financiero, que es nuestro punto central, califica como una crítica periodística a la gestión de una entidad financiera, que es también un término que ustedes usan en el comunicado? Claro, en ese sentido, Ok, ahora, ustedes como organización y Leopoldo Maldonado en particular han reconocido la existencia de redes digitales operadas desde el poder, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y justamente estos sujetos que están siendo demandados son parte de esta estructura digital afín al gobierno de la 4T. Permítame leerte
también para la audiencia, un fragmento de un texto que Leopoldo publicó con nosotros en un número de Etcétera llamado La Libertad Amenazada. Dice, sumemos también las redes de desinformación que aprovechan el potencial viralizador de las plataformas digitales. Las ya no tan benditas redes sociales han sido un replicador de la estrategia de comunicación política del gobierno. No es tan complejo, el presidente ataca a una persona y las redes oficialistas amplifican dicho ataque ad nauseam, perdón. Entonces, bueno, ahí está pues dicho por propio Leopoldo, el reconocimiento de que existen redes operadas desde el poder, que ¿de qué manera tú ves la actuación de estos comunicadores que claramente están vinculados con la 4T en contra de adversarios de López Obrador, en este caso concreto de las empresas de Grupo Salinas, pero también contra Aristegui, contra Denise Merker, contra Denise Dresser, perdón, contra, etcétera, nosotros mismos, y bueno, Claudio X González, a quien también se le vincula de manera ofensiva con artículo 19, recordemos esta acusación de que ustedes, artículo 19, junto con Claudio X González, se iban a robar todo el contenido de la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, ¿tú qué me puedes decir al respecto? ¿Cómo es que evalúa artículo 19 un llamado como el que hicieron ustedes ante el conocimiento de esta existencia de redes digitales oficialistas creadas para golpear? Claro, efectivamente, el hecho de que estas existen se ha documentado plenamente, ¿no? Y justo como comentaba previamente, ha habido un análisis de estas redes con análisis técnico, con personas expertas o instituciones expertas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos, si no me equivoco, lo que mencionabas un poquito de los textos con Leopoldo, por ejemplo, fueron posterior a unas publicaciones de Signalab, que hace un análisis técnico, hace un análisis de las redes, tiempos, publicaciones y cómo se repercuten. De que existen redes donde distintas entidades gubernamentales han generado campañas en contra de personas que consideren adversarias, por supuesto, las hay, ¿no? En este sentido, lo que se está llamando es que en el proceso legal, si se considera que este es uno de estos casos, pues que se haga ese mismo estándar de análisis técnico y en el caso que no lo sea, pues simplemente que las personas juzgadoras de nuevo analicen en acorde a los estándares, ¿no? ¿Qué se está acusando particularmente de cada persona comunicadora y qué responsabilidades se les están atribuyendo, ¿no? A fin de cuentas, el hecho de que existan estas redes tampoco significa, ¿no? Que podamos, por otro lado, dejar desapercibido, ¿no? Que se están iniciando procesos legales contra la prensa en el día a día, ¿no? Nosotros la preocupación no es nada más que hay un caso de un proceso judicial. En el caso de Artículo, por ejemplo, hemos documentado, al menos, por ejemplo, en el sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador, hubo 158 casos de procesos iniciados contra periodistas por publicaciones, comentarios, investigaciones, ¿no? Que más o menos dan un promedio de al menos 2 casos al mes. Entonces, vivimos en un país donde, oye, pues ya publicar cualquier cosa, decir cualquier cosa puede generar un efecto. Eso no significa, como ya lo has mencionado previamente, que hay limitantes a la libertad de expresión, pero siempre y cuando las personas juzgadoras se basen en los estándares sobre qué debe ser limitado y qué no, pues estamos precisamente donde debemos estar. Las personas juzgadoras, a fin de cuentas, es un trabajo importante el que tienen que hacer y nuestra intención con el comunicado es eso, fijar estándares, ¿no? Recordemos que independientemente del caso, siempre se estén fijando en estos estándares, que haya una debida comprobación y que no se permita ni generaciones de redes, ¿no? Que estén agrediendo a quienes pudieran ser adversarios al gobierno, ni por otro lado, pues se genere un ambiente donde pues, la normativa mexicana solo esté iniciando procesos contra la prensa. Bien, en este caso, tú lo habrás visto, el comunicado de ustedes fue cantado como una victoria
por parte de estas personas como Vicente Serrano y otros diciendo, artículo 19 salió a defendernos, vean cómo Salinas nos quiere callar, etcétera, etcétera, pero también en otras ocasiones han salido a insultarlos, señalando que ustedes están del lado de los potentados o los oligarcas o no sé. En específico, Claro. Vicente Serrano parece que tiene una relación muy, muy de amor-odio con artículo 19 y no dudó, por ejemplo, aquí tengo un tuit del 22 de noviembre de 2024, de Ignacio Rodríguez el Chapucero, donde dice, Claudio X Tranza robaría datos del INAI, el Junior Tóxico busca quedarse con datos del INAI mediante la Asociación Mexicanos a favor de la corrupción que dirige Amparo Casar en contubernio con artículo 19. Ustedes que este es un comunicador, ustedes defienden esta clase de expresión, ¿qué opinan institucionalmente de esta clase de mensajes que claramente pues son difamatorios y de En ustedes? Claro, no, gracias. Justo, muchas gracias por permitirme aclarar esta información, ¿no? Particularmente cuando hay información no verificada, información que puede ser errónea o falaz, nuestro tema es siempre, bueno, de qué manera se puede, por un lado, pues permitir si hubiera alguna corrección. De hecho, recordemos que en México siempre está el derecho a réplica. Como tal, artículo 19, lo que hacemos nada más corregir la información en nuestra propia página. Miren, esta es la información correcta y esto permite a la propia sociedad discutir, ¿no? Ahora sí que la libertad de expresión y recordando los estándares, pues siempre se van a tener que basar en permitir discursos con los cuales no siempre estamos de acuerdo. Si es información falsa, pues siempre hay una manera de corregirla o de buscar la corrección, ¿no? Y lo que hacemos en estos procesos justo es, miren, a ver, acá está la información de artículo para permitir a la sociedad, pues que revise, ¿no? A ver qué dice esta página, qué dice este medio, qué dice artículo, y eso les permite a la sociedad leer y decir, ah, bueno, comparativamente, pues genero mi opinión de cómo están las circunstancias, ¿no? Siempre es importante recordar que, por supuesto, como limitantes a la libertad de expresión están lo que pudieran ser otros daños a terceros, pero pues por ejemplo en México el derecho a réplica siempre permite que cualquier persona, física o moral incluso, pues pueda precisamente hacer este derecho, ¿no? En representación y decir, oigan, a ver, aquí está la corrección y pedimos al medio que corrija la información, ¿no? Entonces, aunque no necesariamente vamos a estar de acuerdo siempre en la información, porque creo que eso es un hecho, al final de cuentas, el estándar es, si hay información no verificada, pues vamos a intentar corregir desde nuestro lado, vamos a nosotros a dar nuestra información ahí está, es pública, la gente puede acceder a ella. Y bueno, en ese sentido, pues el llamado siempre, eso sí, hay una responsabilidad ética de los medios de comunicación, ¿no? Así como ustedes hacen un trabajo donde, como tú me dices, nos ponemos a investigar, nos ponemos a revisar, ese es el ideal, eso es lo que quisiéramos que todos los medios de comunicación estuvieran haciendo y ese sería el llamado también, ¿no? De responsabilidad a periodistas, medios de comunicación o comunicadores, ¿no? A que hagan ese trabajo de evaluación para evitar que sigan pasando estas circunstancias. Sin embargo, de ahí a pasar ya a un proceso legal donde por cualquier cosa que pudiera ser errónea estemos iniciando procesos legales, pues pudiera ser una afectación contraria en general a la población, porque ya entonces pues nadie vamos a querer decir nada por miedo a estar erróneos. ¿Y cómo, ok, muchas gracias, cómo es que ustedes decidieron pronunciarse en este caso concreto, en el caso de la demanda hacia estos 7 comunicadores en México? Y te lo digo porque pues ha habido muchos casos que ustedes no han asumido. Eh, ustedes saben que también nosotros los buscamos en alguna ocasión, no asumieron nuestro caso ustedes, y entonces, ¿por qué hay casos que sí y hay casos que no? Claro, artículo 19 como tal, siempre digo, limitados a nuestras capacidades, como tal, al final de cuentas, recordando que no somos una autoridad, pues vamos poniendo dentro de nuestras capacidades las posibilidades, ¿no? Aquí lo que hacemos siempre es, si identificamos que pudiera haber un riesgo mayor, casi siempre los casos que salimos tienen que ver con violencia física o violencia de otro tipo, o cuando identificamos que pudiera haber un caso, por ejemplo, de un impacto fuerte, ¿no? En el caso de 3 procesos, porque no estamos hablando de solo uno, ¿no? Sino de 3 procesos
iniciados, que ojo, no fueron nada más contra algunos comunicadores, sino contra otras cuentas de Twitter, pues también sí nos llama un poco la atención y ahí es donde decimos el llamado, bueno, recordamos a los jueces que se basen en estos estándares, ¿no? Ujú. Ahí tú podrás ver que en cada comunicado, en cada alerta, hacemos distintos procesos de llamados y bueno, por supuesto, siempre estamos buscando mejorar y cuando no hemos podido acompañar debidamente todos los procesos, pues vamos viendo. Eso no significa, por supuesto, que llevemos representación o casos en estos procesos, ¿no? Por ejemplo, no llevamos una representación legal de este caso, meramente vimos esta información que era importante que las personas juzgadoras consideraran y hacemos el llamado precisamente a que se apliquen los estándares normales. Claro, pues primero que nada agradecerles muchísimo, ¿no? Porque justo lo que ustedes están haciendo es permitir un debate, ampliar distintas perspectivas. A veces vamos a estar en desacuerdo y creo que eso es lo más importante, ¿no? De permitir estos debates y creo que el trabajo que hacen ustedes precisamente es importante para lograr este tipo de discusiones. Y bueno, nosotros pues aquí nos mantenemos al tanto y bueno, en contacto con ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Pues aquí andamos, ya tienes mi número y pues cualquier cosa, estamos en contacto.